que volvamos a estar juntos otra vez y volver a retomar estos videos que comenzamos hace algún tiempo. Hoy quiero hablarles de algo que a mi forma de ver es muy interesante en la palabra y más que interesante, importante en el trasegar cristiano. Hoy vamos a hablar de los dos reinos. Y aunque hablar de los dos reinos como tal es de alguna manera inexacto, porque si es cierto que existen dos reinos y la palabra nos habla de ello, hay que hacer énfasis que hay un solo reino como tal, el reino de Dios en todo el universo. No existe una contraparte en ese sentido. Voy a explicarlo de alguna manera. Dios ha creado absolutamente todo. Por ejemplo, el Salmo 33, versículos del 6 al 9 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como en montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, mandó y existió. Este salmo es bien interesante porque habla sobre la creación hecha única y exclusivamente por Dios. O sea, Dios es rey por encima de todas las cosas, por ser el que lo ideó y por ser el formador y el creador de todo lo existente. Ahora, hay textos en el Nuevo Testamento que nos apoyan esta idea y que le da fuerza a esto que les estoy diciendo. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 16 o 17, dice así. Dice: Él, el Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Y oigan lo interesante: visibles e invisibles. Y aquí nos describen las invisibles. Dice: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Ahora, esto es bien importante porque ya lo hemos dicho en otros videos, Dios es el dueño de todo. ¿Por qué? Por creación, lo formó, lo ideó, lo pensó. Y eso lo hace el dueño de todo. Hay otros textos que hablan sobre esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, dice así: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Así que es bien interesante saber eso. Aunque estamos hablando y vamos a hablar de dos reinos, realmente en la práctica hay un solo reino que de alguna manera es y será, y de todas maneras o de todas formas es hecho por Dios y formado por Dios. Así que pareciera que se contradijera la palabra porque en algunos otros textos habla de la existencia de ese otro reino. Miremoslo para que tengamos claro algún concepto. Dice otros textos que nos dan indicio de la existencia de estos dos reinos. Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice así: en los cuales nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En este texto vemos esa parte, una parte que nos habla del reino de las tinieblas o de la potestad. La palabra potestad significa dominio, reino, de la potestad de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hechos capítulo 26, versículo 18, también nos muestra esa dualidad, esos dos reinos. Dice así: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahí están, tinieblas y luz. De la potestad de Satanás, del dominio del reino de Satanás, al reino de Dios, para que reciban
por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es lo que el Señor Jesucristo le revela a Pablo y le hace énfasis a Pablo para que su ministerio sea guiado. Otro texto que nos habla de estos dos reinos o que nos muestra estas dos facetas está allá en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 53, dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la de la potestad de las tinieblas. Jesucristo hace énfasis que hay una potestad de las tinieblas. ¿Qué estoy tratando de decirle? Saquemos en claro algunas ideas. Uno, que solo existe un reino único y universal, donde solo hay un rey, nuestro Padre Celestial, donde el Dios eterno gobierna sobre todo lo existente. Pero en el planeta Tierra, a donde el Dios eterno sembró al hombre, puso al hombre, se dividió, y esto lo vamos a ver más adelante, en dos reinos: el reino del Dios eterno y el reino de las tinieblas. El pecado original, allá en el libro de Génesis, abrió esta dualidad que no existía sino hasta que el hombre dejó que el pecado entrara en él. Así que es bien interesante. Realmente existe un solo reino, pero en el planeta Tierra, por el pecado del hombre, en el principio, hay una dualidad. Un reino de la luz, un reino del poder de Dios y un reino de las tinieblas. Yo lo llamaría un pseudo reino, porque es algo que Satanás se apropió. Así que es bien interesante. Debemos tener en cuenta que el Dios eterno, el Dios todopoderoso, tiene bajo control todas las cosas que suceden en el planeta Tierra y en el universo entero. Por eso, hoy estamos aprendiendo de estas dos cosas, de estas dos partes: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Así que lo invito a que siga con nosotros y empiece a explorar en la escritura y en su mente lo que le estoy diciendo. Que Dios lo bendiga y lo espero en un próximo video.